Si logras limpiar completamente y absolutamente mi oficina ejecutiva entera de 200 metros cuadrados, incluyendo meticulosamente cada superficie visible, cada estantería de madera de nogal importado, cada ventana de piso a techo con vista panorámica, cada rincón difícil de alcanzar y cada detalle arquitectónico, hasta que brilla absolutamente impecable perfectamente sin una sola mancha o partícula de polvo visible en exactamente una hora cronometrada, te daré propina generosa de $100 en efectivo físico, además de tu salario regular de $18 por hora que ya recibes. La voz profunda, resonante, burlona, deliberadamente condescendiente y cargada completamente de sarcasmo cruel del CEO multimillonario, Roberto Castillo, retumbó dramáticamente por toda la oficina ejecutiva masiva impresionante de esquina privilegiada de 200 metros cuadrados, ubicada estratégicamente en piso 50 del imponente edificio corporativo de vidrio y acero. Torres Capital de 52 pisos totales en corazón palpitante de distrito financiero premium de ciudad, una de las suites ejecutivas más absolutamente lujosas, más impresionantes arquitectónicamente diseñadas y más extraordinariamente caras en términos de renta mensual de toda la región metropolitana expandida, donde renta mensual solo por espacio físico de oficina alcanzaba literalmente $80,000 mensuales, sin incluir costos adicionales sustanciales de servicios compartidos de edificio, incluyendo aire acondicionado central de edificio, calefacción en invierno, mantenimiento de áreas comunes, seguridad de edificio con guardias profesionales 24 horas, limpieza de lobby y elevadores, estacionamiento ejecutivo subterráneo con espacios asignados reservados, todos agregando otros $20,000 mensuales, encargos adicionales totalizando $100,000 mensuales completos o $1.2 millones anuales, solo en costos de espacio físico para alojar operaciones centrales de firma de capital privado, manejando cartera de inversiones de $3,000 millones en activos bajo gestión distribuidos entre 20 empresas de tecnología, manufactura, bienes raíces comerciales y servicios financieros. Su carcajada cruel, maliciosa, calculada específica y deliberadamente para maximizar humillación pública personal en presencia visible de 6 ejecutivos senior miembros de su equipo directivo de alta gerencia, observando reunión nocturna estratégica de planificación trimestral, que habían interrumpido temporalmente para permitir entrada de personal de limpieza nocturno contratado de empresa externa, Show Clean Services, según horario establecido de 6 de tarde, hizo eco penetrante y resonante acústicamente contra paredes elegantes revestidas completamente con paneles elaborados de madera de nogal importado directamente de Italia a costo de literalmente $200,000 solo en materiales de madera fina, más $50,000 adicionales en instalación profesional, por carpinteros especializados y ventanas arquitectónicas dramáticas de piso a techo de 8 metros de altura de vidrio, triple termoaislante con vista panorámica espectacular absolutamente impresionante de ciudad iluminada nocturna, extendiéndose 30 kilómetros en todas direcciones, valorada consistentemente como una de 10 mejores vistas de oficinas ejecutivas en ciudad entera según clasificación anual de revista de negocios local prestigiosa, mientras se recostaba cómodamente, confortablemente en silla ejecutiva masiva de cuero italiano genuino marca Poltrona Frau importada de fábrica en Italia, valorada en $20,000 con respaldo alto ergonómico ajustable y múltiples controles electrónicos para posición, ángulo, soporte lumbar, reposabrazos detrás de escritorio ejecutivo masivo imponente de caoba maciza construido completamente a medida según especificaciones personales de Roberto, valorado en $50,000 con superficie de 3 metros de largo por 1,5 metros de ancho, tan perfectamente pulida profesionalmente que reflejaba luces recesadas de techo LED como espejo brillante. Los 6 ejecutivos senior presentes observando esa noche específica de jueves comenzando fin de semana largo de feriado nacional, todos individuos altamente educados profesionalmente con títulos de MBA de escuelas de negocios de élite absolutamente prestigiosas como Harvard Business School, donde matrícula de 2 años costaba literalmente $150,000 totales, Wharton School de University of Pennsylvania igualmente prestigiosa y cara, Stanford Graduate School of Business en California, con tasa de aceptación de solo 6%, siendo una de más selectivas del mundo, todos vestidos impecablemente en trajes de negocios caros de diseñador de marcas como Armani, Hugo Boss, Tom Ford, cada traje costando individualmente entre $3,000 y $5,000, todos usando zapatos de cuero italiano fino hechos a mano de marcas como Ferragamo o Church's valorados en $1,000 el par, todos usando relojes de lujo suizos mecánicos de marcas como Rolex, Omega o IWC valorados entre $10,000 y $30,000 cada uno en muñecas, todo representando colectivamente aproximadamente $50,000 en vestimenta y accesorios personales solo para reunión de equipo nocturna rutinaria de jueves.
todos ganando salarios base anuales de $300,000 a $500,000 más estructuras de bonificación anuales que frecuentemente duplicaban o triplicaban salarios base, resultando en compensación total de $600,000 a $1,500,000 anuales, colocándolos sólidamente en top 1% de ingresos a nivel nacional. Intercambiaron miradas profundamente incómodas socialmente entre ellos mediante contacto visual significativo y gestos faciales sutiles, expresando desaprobación silenciosa. Varios de estos ejecutivos habían trabajado directamente con Roberto durante 5, 7, hasta 10 años en algunos casos, y conocían bien su tendencia ocasional, pero consistente de hacer comentarios ligeramente condescendientes o abiertamente despectivos hacia personal de servicio de niveles socioeconómicos claramente inferiores, incluyendo personal de limpieza nocturno, guardias de seguridad de edificio, personal de cafetería, choferes, todos ganando salarios de 30 a 50,000 anuales comparados con sus propios salarios de $500,000 o más, comportamiento que toleraban silenciosamente incómodamente sin confrontar directamente porque Roberto era CEO fundador, que había construido firma desde 25 años antes y controlaba completamente todas decisiones de compensación, incluyendo bonificaciones masivas y promociones a posiciones aún más lucrativas de socio senior. Y María Hernández, de exactamente 47 años de edad cronológica precisa según fecha oficial de nacimiento registrada legalmente el 12 de agosto en su certificado de nacimiento colombiano original, que guardaba cuidadosamente protegido junto con pasaporte colombiano, tarjeta de residencia permanente americana y certificados de nacimiento de 2 hijas en caja ignífuga de documentos importantes en apartamento modesto de 2 habitaciones alquilado por $2,200 mensuales, compartido con esposo trabajador de construcción y 2 hijas adolescentes de 17 y 15 años en vecindario predominantemente latino de clase trabajadora, a exactamente 1 hora de distancia en transporte público, combinando 3 autobuses diferentes con tiempos de espera totalizando 20 minutos adicionales en paradas expuestas a elementos, con su uniforme gris simple institucional de empresa de limpieza Show Clean Services, mostrando desgaste visible e inevitable de 2 años de uso diario constante 5 noches semanales porque empresa proporcionaba solo 2 uniformes por empleado y lavado frecuente degradaba tela gradualmente, con su cabello oscuro natural mostrando canas grises creciendo naturalmente que no podía permitirse teñir regularmente en salón, porque tratamiento profesional costaba $80 cada 6 semanas, cabello recogido funcionalmente en moño práctico apretado con banda elástica simple con su rostro honesto mostrando líneas inevitables de edad de 47 años y cansancio profundo acumulado de trabajar turno nocturno de 6 de tarde a 2 de madrugada 5 noches semanales durante 15 años completos consecutivos sin vacaciones sustanciales excepto 5 días anuales de tiempo pagado que empresa proporcionaba, con sus manos femeninas, pero encallecidas permanentemente mostrando callos endurecidos en palmas y dedos de literalmente décadas de trabajo manual intensivo limpiando miles de oficinas corporativas, con su espalda dolorida crónicamente constantemente por años incontables de agacharse repetidamente a arrodillarse sobre pisos duros, estirarse para alcanzar superficies altas limpiando, sintió familiar sensación visceral de humillación social que había experimentado literalmente cientos de veces durante 15 años completos limpiando oficinas de ejecutivos wealthy, que frecuentemente la trataban como completamente invisible socialmente o como inferior inherentemente por posición de servicio. Pero María Hernández tenía secreto extraordinario que absolutamente nadie en ese edificio corporativo masivo de 52 pisos con 2,000 empleados corporativos trabajando en oficinas de 30 empresas diferentes sabía, secreto profundamente guardado que estaba dramáticamente a punto de cambiar completamente dinámica de esa interacción humillante pública. María había trabajado exactamente 15 años completos, 180 meses consecutivos, aproximadamente 650 semanas laborales como miembro de personal de limpieza nocturno para Show Clean Services, empresa mediana de servicios de limpieza comercial especializada que proveía equipos de personal de limpieza contratado a literalmente docenas de edificios corporativos de oficinas de altura en distrito financiero premium de ciudad mediante contratos anuales o multianuales con administraciones de edificios o empresas individuales inquilinas. 15 años extraordinariamente largos e interminables de llegar absolutamente fielmente sin falta a las 6 en punto de tarde, exactamente cada noche laborable de lunes a viernes comenzando turno nocturno, precisamente cuando empleados corporativos de oficina de niveles profesionales se marchaban masivamente a casas en suburbios residenciales confortables, de trabajar silenciosamente invisiblemente durante 8 horas completas continuas, limpiando meticulosamente oficinas individuales, baños compartidos de múltiples usuarios, salas de conferencia con mesas grandes, cocinas compartidas de piso con refrigeradores, microondas, máquinas de café,
de terminar turno a las 2 de madrugada completamente exhausta física y mentalmente, de salir de edificio a las 2:15 caminando 10 minutos a parada de autobús nocturno, de tomar 3 autobuses diferentes con 2 transferencias, porque ruta directa no existía para trayecto desde Distrito Financiero a su vecindario de clase trabajadora, de llegar finalmente a casa a las 3:30 de madrugada completamente agotada, de dormir apenas 4 o 5 horas interrumpidas antes de despertar a las 8 de mañana, para preparar desayuno nutritivo para 2 hijas adolescentes antes de escuela secundaria, que comenzaba a las 8:30 requiriendo que salieran de apartamento a las 8:15 para caminar 15 minutos a escuela pública local. 15 años completos ganando salario modesto de $18 por hora, cantidad que era significativamente superior a salario mínimo legal de estado de $15 por hora, pero aún resultaba en ingreso anual bruto de apenas $36,000 anuales trabajando 40 horas semanales calculadas como 8 horas por noche multiplicadas por 5 noches semanales, sin considerar deducciones obligatorias de impuestos federales de aproximadamente 20%, impuestos estatales de 8%, impuestos de seguridad social de 7.6%, todos reduciendo ingreso take-home neto a aproximadamente $28,000 anuales después de impuestos, cantidad que combinada con ingresos de esposo trabajando en construcción comercial como trabajador general, no especializado, ganando $20 hora, o aproximadamente $42,000 anuales brutos, o $32,000 netos después de impuestos totalizaba ingresos familiares netos, combinados de aproximadamente $60,000 anuales, cantidad suficiente precariamente para pagar renta mensual de apartamento de 2 habitaciones de $2,200 mensuales, o $26,400 anuales, consumiendo literalmente 44% de ingresos netos comparado con 30%, recomendado por expertos financieros, comida para familia de 4 personas estimada conservadoramente en $800 mensuales, comprando mayormente en supermercados de descuento como Aldi o Foodmax, y cocinando en casa virtualmente todas comidas totalizando $9,600 anuales, servicios básicos de electricidad costando promedio de 100 mensuales, gas para calefacción y agua caliente costando 80 mensuales, agua y alcantarillado costando 60 mensuales, internet básico necesario para tareas escolares de hijas costando 50 mensuales, todo totalizando 3,500 anuales, seguro médico catastrófico básico para familia completa a través de programa estatal subsidiado Covered California costando 300 mensuales con deducible alto de 8,000 anuales totalizando 3,600 anuales solo en primas sin incluir gastos médicos reales, todo dejando apenas 10,000 anuales para absolutamente todo lo demás incluyendo ropa, zapatos para familia de 4, transporte en autobús con pases mensuales costando 100 por persona, reparaciones de emergencia de apartamento, gastos escolares de hijas, entretenimiento modesto ocasional, ahorros de emergencia idealmente pero realísticamente dejando muy poco o nada para ahorros sustanciales, ciertamente no suficiente para vacaciones familiares anuales, comidas frecuentes en restaurantes, ropa de marca, tecnología actualizada o cualquier comodidad material que ejecutivos en edificio corporativo que María limpiaba cada noche consideraban básicas normales indispensables. Pero lo que absolutamente nadie en ese edificio corporativo masivo sabía, lo que ninguno de 2,000 empleados corporativos profesionales incluyendo Roberto y sus 6 ejecutivos senior habían jamás sospechado ni remotamente, era que María Hernández había sido ingeniera civil profesional completamente certificada y licenciada en su país natal de Colombia en América del Sur. Había completado exitosamente grado universitario completo riguroso de 5 años de duración en Ingeniería Civil en Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, capital y ciudad más grande de país con 8 millones de habitantes, una de universidades públicas más prestigiosas académicamente respetadas y competitivas de país entero con tasa de aceptación de solo 15%, donde había estudiado intensivamente matemáticas avanzadas incluyendo cálculo diferencial e integral multivariable, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, mecánica de materiales, análisis estructural, diseño de concreto reforzado, diseño de acero estructural, mecánica de suelos, hidrología, diseño geométrico de carreteras, ingeniería de transporte, gestión de proyectos de construcción, todo durante 5 años completos académicamente rigurosos de 1900, graduándose con honores académicos significativos, en top 10% de clase de ingeniería civil, de 200 estudiantes en 1998, a edad de 23 años, con tesis de graduación, sobre diseño estructural, optimizado de puentes de concreto, en zonas de alta actividad sísmica, que había recibido calificación de distinción de excelencia, y había sido publicada en Revista Académica de Ingeniería de Universidad. Había trabajado profesionalmente durante 5 años completos como ingeniera civil junior en firma mediana respetada de ingeniería,
y consultoría en Bogotá llamada Ingenieros Asociados con 50 empleados profesionales, trabajando en proyectos variados de infraestructura pública y privada, incluyendo diseño estructural de puentes vehiculares sobre ríos, diseño estructural de edificios de oficinas de altura media de 10 a 15 pisos, diseño de sistemas municipales de suministro de agua potable, diseño de sistemas de alcantarillado sanitario, todo trabajo profesional legítimo bien remunerado según estándares colombianos. Había estado claramente en camino prometedor hacia carrera exitosa de ingeniería, con salario creciendo consistentemente desde inicial de $2.000 mensuales, como ingeniera junior recién graduada a 4.000 mensuales después de 5 años, como ingeniera de nivel medio, con responsabilidades crecientes, equivalente a 48.000 anuales, que en contexto económico colombiano de 2003 colocaba a María sólidamente en clase media alta profesional urbana, con estilo de vida confortable, incluyendo apartamento propio de 2 habitaciones en vecindario, seguro de clase media de Bogotá, vehículo pequeño usado pero confiable, capacidad de comer ocasionalmente en restaurantes, vacaciones anuales modestas a costa caribeña colombiana. Pero en año 2003, cuando María tenía 28 años de edad, había tomado decisión absolutamente transformadora y permanentemente alteradora de vida de emigrar a Estados Unidos, junto con esposo quien trabajaba como supervisor de construcción en Colombia, buscando desesperadamente mayor seguridad física personal y oportunidades económicas superiores para futuro, después de que violencia escalante de conflicto armado interno prolongado en Colombia entre gobierno, grupos guerrilleros de izquierda como FARC y ELN, y grupos paramilitares de derecha, había alcanzado nivel completamente intolerable incluso en ciudades principales grandes como Bogotá, con secuestros frecuentes de profesionales de clase media para rescate, extorsiones sistemáticas de pequeños negocios, asesinatos selectivos, todo creando ambiente de miedo constante, afectando directamente incluso clase media profesional urbana que previamente se había sentido relativamente segura en barrios residenciales de ciudades principales. Habían tomado decisión desgarradora de vender apartamento pequeño de 2 habitaciones en Bogotá que habían comprado apenas 3 años antes mediante hipoteca de 15 años, perdiendo significativamente dinero en venta forzada rápida. Habían usado todos ahorros acumulados de aproximadamente $30.000 para proceso complejo costoso de obtención de visas de inmigrante para Estados Unidos mediante abogado especializado en inmigración costando $8.000 en fees legales, vuelos aéreos internacionales de Bogotá a Miami a Los Ángeles, costando $2.000 para 2 personas, establecimiento inicial en Estados Unidos incluyendo depósito de seguridad y primer mes de renta de apartamento pequeño de una habitación en vecindario de bajos ingresos costando $2.500 totales, compra de muebles básicos usados de Goodwill y Craigslist costando $3.000, reserva de efectivo de $10.000 para gastos de vida durante primeros meses mientras buscaban empleos, todo consumiendo completamente ahorros de década de trabajo profesional en Colombia. Había llegado a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, California, en septiembre de 2003, a edad de 28 años con esposo de 30 años con inglés extremadamente limitado, habiendo estudiado inglés básico solo durante secundaria en Colombia, 15 años antes sin práctica sustancial, subsiguiente resultando en capacidad de inglés de aproximadamente nivel intermediate bajo suficiente para conversaciones simples, pero inadecuado para comunicación profesional técnica en inglés requerida para trabajo de ingeniería, con grado académico de ingeniería civil de 5 años de universidad colombiana respetada nacionalmente pero completamente desconocida internacionalmente que empleadores americanos rutinariamente no reconocían o valoraban comparado con grados de universidades americanas acreditadas por ABET, sin licencia profesional de ingeniería de Estado americano requerida legalmente para trabajar como ingeniera profesional practicante en Estados Unidos firmando planos y documentos técnicos sin red profesional de contactos en industria de ingeniería en país nuevo sin comprensión de normas de construcción americanas completamente diferentes de normas colombianas, sin familiaridad con software de ingeniería usado en Estados Unidos que era diferente de software usado en Colombia. Básicamente comenzando completamente desde cero profesionalmente, a pesar de tener 5 años de experiencia profesional legítima en Colombia, que era completamente irrelevante e ignorada por empleadores americanos. Había intentado desesperada y persistentemente durante 2 años completos muy frustrantes obtener reconocimiento de credenciales de ingeniería y eventualmente licencia profesional de Estado de California. Había contactado múltiples veces a California Board for Professional Engineers, Land Surveyors and Geologists, que administraba proceso de licenciamiento. Había descubierto que proceso extremadamente largo y costoso requería múltiples pasos desalentadores. Primero, evaluación formal costosa de credenciales educativas extranjeras por agencia acreditada especializada como WES, World Education Services, para determinar equivalencia de grado colombiano con grado americano, costando $2.500 y requiriendo 3 a 4 meses de procesamiento. Segundo,
Examen comprehensivo de Fundamentals of Engineer, FE de 6 horas de duración cubriendo matemáticas, física, química, mecánica, materiales, todo en inglés técnico avanzado, costando $300 y requiriendo inglés técnico virtualmente nativo para pasar. Tercero, requisito de 4 años completos de experiencia de trabajo progresivo supervisado directamente bajo ingeniero profesional licenciado americano. Cuarto, examen final de Professional Engineer PE de 8 horas de duración específico a disciplina de ingeniería civil costando $400, todo proceso completo requiriendo mínimo realista de 6 a 8 años desde inicio hasta obtención de licencia final y aproximadamente $10,000 en costos directos totales de evaluaciones, exámenes, materiales de estudio, cursos de preparación sin incluir costos de oportunidad de tiempo invertido, estudiando, todo sin absolutamente ninguna garantía de empleo profesional, de ingeniería al final, porque empleadores americanos preferían abrumadoramente contratar ingenieros con grados de universidades americanas, acreditadas sin complicación de credenciales extranjeras. Con recursos financieros limitados de $30,000 agotándose rápidamente a razón de aproximadamente $4,000 mensuales mientras pagaba renta de $1,500 de apartamento de una habitación en vecindario de bajos ingresos de Los Ángeles, comida para 2 personas estimada en $500 mensuales, servicios de electricidad, gas, agua totalizando $300 mensuales, seguro médico catastrófico básico para 2 personas costando $400 mensuales, transporte en autobús con pases mensuales costando $100 cada persona totalizando $200, dejando apenas $1,000 mensuales para todo lo demás y consumiendo completamente reserva de $10,000 en 10 meses. Con primera hija naciendo en abril de 2004 apenas 7 meses después de llegada a Estados Unidos añadiendo gastos sustanciales de cuidado infantil, estimados en $1,200 mensuales para guardería de tiempo completo mientras ambos padres trabajaban, con necesidad absolutamente urgente de ingresos inmediatos substanciales para sobrevivir económicamente y pagar gastos básicos de vida que no podían esperar 6 a 8 años que tomaría proceso de licenciamiento de ingeniería. María había tomado decisión pragmática forzada de buscar primer empleo disponible que pudiera obtener rápidamente sin requerir inglés perfecto o credenciales americanas. Había comenzado trabajando limpiando casas residenciales privadas para familias wealthy en vecindarios exclusivos como Beverly Hills, Bel Air, Pacific Palisades mediante agencia de limpieza residencial pequeña que reclutaba trabajadoras latinas inmigrantes, ganando inicialmente apenas $10 por hora más propinas ocasionales inconsistentes, trabajando físicamente duro durante 8 o 10 horas diarias 6 días semanales, generando aproximadamente $2,400 mensuales brutos o $1,900 netos, después de impuestos, ingreso que combinado con ingresos de esposo trabajando en construcción, ganando $15 hora o $2,600 mensuales brutos totalizaba $4,500 mensuales para familia, apenas suficiente para sobrevivir básicamente pero sin margen para ahorros o emergencias. Después de 2 años limpiando casas residenciales, había progresado a trabajo ligeramente mejor de limpieza comercial de oficinas corporativas con Show Clean Services, que pagaba $18 hora, representando aumento de 80% sobre $10 iniciales, con beneficios básicos modestos incluyendo seguro médico catastrófico con deducible alto de $8,000 que era dramáticamente mejor que no tener seguro, 5 días de tiempo pagado anuales para enfermedad o vacaciones que era mínimo legal pero mejor que 0, horario predecible consistente de 6 de tarde a 2 de madrugada, 5 noches semanales proporcionando estabilidad para planificación familiar. Había planeado inicialmente que trabajo de limpieza sería temporal durante apenas 1 o 2 años mientras completaba simultáneamente proceso de licenciamiento de ingeniería estudiando por las tardes y mejoraba inglés tomando clases gratuitas de ESL, English as Second Language ofrecidas por biblioteca pública. Pero vida real había interferido repetida e implacablemente con planes ideales. Segunda hija había nacido en 2007 añadiendo gastos de guardería de otros $1,200 mensuales, duplicando costos de cuidado infantil a $2,400 mensuales, consumiendo completamente cualquier ingreso adicional potencial para ahorrar para costos de licenciamiento de ingeniería. Esposo había sido lesionado seriamente en accidente de construcción en 2010 cuando muro de concreto mal soportado había colapsado cayendo sobre su pierna izquierda fracturando fémur en 2 lugares requiriendo cirugía de emergencia con placas de titanio y tornillos más 6 meses completos de recuperación.
durante cual estuvo completamente incapacitado para trabajar sin ingresos porque construcción no proporcionaba seguro de discapacidad ni trabajadores tenían compensación adecuada, requiriendo que María trabajara turnos dobles extras siempre que Show Clean permitía durante esos 6 meses para compensar pérdida devastadora de ingresos de esposo, generando 2.000 extra mensuales, mediante trabajo adicional de sábados y domingos limpiando edificios adicionales pero dejándola física y mentalmente completamente exhausta. Crisis financiera severa de 2008-2009 había causado que empleos de ingeniería se volvieran extraordinariamente escasos incluso para ingenieros americanos nativos con licencias válidas y experiencia local, haciendo virtualmente imposible que ingeniera colombiana con grado extranjero no reconocido y sin licencia americana encontrara empleo profesional de ingeniería en mercado laboral brutalmente competitivo con literalmente cientos de aplicantes para cada posición disponible. Madre envejecida de María en Colombia había sido diagnosticada con cáncer de colon en 2012 requiriendo quimioterapia costosa y cirugía, que Sistema Público de Salud colombiano cubría solo parcialmente dejando costos de bolsillo de aproximadamente $500 mensuales que María necesitaba enviar regularmente a Colombia mediante Western Union para ayudar con gastos médicos durante 2 años de tratamiento hasta que madre falleció finalmente en 2014 dejando a María devastada, emocionalmente y financieramente. Los años habían pasado inexorablemente uno tras otro. El sueño original optimista de trabajar profesionalmente como ingeniera civil diseñando puentes y edificios como había hecho durante 5 años exitosos en Colombia se había desvanecido gradualmente pero definitivamente de posibilidad realista a fantasía nostálgica. A edad actual de 47 años, después de 15 años completos trabajando como personal de limpieza nocturno, María había aceptado realidad dura dolorosa que probablemente trabajaría limpiando oficinas corporativas durante el resto de vida laboral activa hasta eventual retiro anticipado a edad de 62 con beneficios reducidos de seguridad social de aproximadamente $1.000 mensuales si había suerte, nunca regresando a profesión de ingeniería que había estudiado durante 5 años intensivos y practicado durante 5 años exitosos en juventud. Pero críticamente, vitalmente, significativamente, María nunca había perdido completamente conocimiento técnico de ingeniería civil que había adquirido mediante 5 años de educación universitaria rigurosa y 5 años de experiencia profesional práctica antes de emigrar. Durante 15 años completos limpiando edificios corporativos de oficinas, había observado constantemente, habitualmente, sistemáticamente con ojo entrenado crítico de ingeniera civil profesional, aunque nadie más supiera su background. Había notado grietas hairline delgadas en paredes de concreto reforzado, indicando posible asentamiento diferencial de fundaciones de edificios altos, requiriendo monitoreo. Había observado instalaciones de sistema HVAC, calefacción, ventilación, aire acondicionado, configuradas ineficientemente desperdiciando energía masivamente mediante ubicación pobre de ductos o falta de aislamiento apropiado. Había identificado problemas fundamentales de diseño arquitectónico de espacios de oficinas que reducían productividad de trabajadores mediante iluminación inadecuada o layouts que interrumpían flujo de trabajo natural o falta de privacidad acústica entre estaciones de trabajo creando distracción constante. Había visto literalmente miles de detalles técnicos específicos que personal corporativo profesional pasaba diariamente sin nunca notar, pero que ingeniera civil entrenada profesionalmente reconocía inmediatamente automáticamente como problemas requiriendo atención, y específicamente en oficina ejecutiva de esquina de Roberto Castillo durante año completo que había estado asignada a limpiar ese espacio particular 3 noches semanales los lunes, miércoles y viernes, según schedule rotativo de Show Clean, había notado problema específico serio creciente, grieta hairline delgada pero visible extendiéndose verticalmente en pared exterior de concreto, cerca de ventanas masivas de piso a techo, tipo específico de grieta vertical en pared de carga exterior que ingeniera civil entrenada en análisis estructural y diseño de edificios reconocía inmediatamente como potencialmente indicativa de problema estructural, serio subyacente en edificio de 50 pisos requiriendo investigación profesional urgente por ingeniero estructural licenciado antes de que problema menor se volviera catastrófico mayor. Había estado observando y monitoreando discretamente esa grieta específica durante 12 meses completos desde que la había notado inicialmente. Había tomado fotografías con teléfono celular documentando aparición y crecimiento progresivo. Había medido ancho aproximado mensualmente usando regla pequeña que llevaba en bolsillo de uniforme. Había documentado cuidadosamente que grieta había comenzado como hairline de aproximadamente 2 milímetros de ancho en enero del año anterior, y había crecido gradualmente pero consistentemente a aproximadamente 5 milímetros de ancho actualmente en diciembre.
crecimiento de 3 milímetros totales durante 12 meses o aproximadamente cuarto de milímetro por mes promedio, tasa de crecimiento que según Training de Ingeniería Civil de María, indicaba problema activo progresivo en lugar de grieta cosmética estática inofensiva. Había considerado múltiples veces durante año mencionar observación a Roberto o administración de edificio, pero se había contenido porque asumía racionalmente que nadie tomaría en serio preocupaciones técnicas de mujer inmigrante latina de 47 años trabajando como personal de limpieza nocturno, sin credenciales americanas visibles, que probablemente sería ignorada completamente, o peor ridiculizada por atreverse a opinar sobre temas técnicos de ingeniería estructural que supuestamente estaban completamente fuera de su área de expertise aparente de limpieza, que podría incluso arriesgar perder empleo que necesitaba desesperadamente para mantener familia, si supervisor de show clean considerara que estaba excediendo rol apropiado de personal de limpieza interfiriendo con operaciones de cliente. Pero esa noche específica de jueves, cuando Roberto Castillo había hecho su oferta pública deliberadamente humillante condescendiente de pagar propina de $100 si lograba limpiar oficina ejecutiva masiva perfectamente en una hora exacta, cuando había reído cruelmente frente a 6 ejecutivos senior observando esperando claramente que María aceptara sumisamente desafío imposible y fracasara predeciblemente proporcionando entretenimiento a costa de trabajadora vulnerable de clase baja, algo profundo dentro de María, que había estado contenido silenciosamente durante 15 años completos, había decidido repentinamente, espontáneamente, que era finalmente momento de hablar públicamente sin importar consecuencias potenciales. Señor Castillo, había comenzado María con voz firme clara a pesar de acento español notable pero usando inglés gramaticalmente correcto que había mejorado significativamente durante 15 años de inmersión, aunque nunca alcanzando fluidez completamente nativa. Puedo ciertamente limpiar su oficina completa perfectamente hasta que brille impecable en una hora cronometrada como solicita y aceptaré su propina generosa de $100 en efectivo. Pero antes de comenzar limpieza necesito urgentemente informarle sobre algo muchísimo más importante que limpieza de oficina que potencialmente podría salvar vidas incluyendo su propia vida. Roberto había levantado ceja visiblemente sorprendido, confundido que personal de limpieza estuviera hablando directamente con él de manera que no era simplemente aceptación sumisa de instrucciones, sino aparentemente intentando iniciar conversación seria sobre tema no relacionado completamente con limpieza. ¿Qué podría posiblemente ser más importante en este momento que hacer tu trabajo asignado de limpiar mi oficina? Hay grieta seria creciente progresivamente en su pared exterior de concreto estructural. Había continuado María con urgencia creciente caminando directamente hacia ventana masiva de piso a techo y señalando con dedo índice ubicación específica precisa. Aquí exactamente. Corriendo verticalmente desde techo bajando aproximadamente 1,5 metros. He estado observando monitoreando esta grieta específica cuidadosamente durante año completo mientras limpio su oficina 3 veces semanales. Ha crecido consistentemente de aproximadamente 2 milímetros de ancho inicial hace 12 meses a aproximadamente 5 milímetros de ancho actualmente. Eso es crecimiento de 3 milímetros totales durante 12 meses o aproximadamente cuarto de milímetro mensualmente promedio. Había sacado teléfono celular de bolsillo de uniforme. Había navegado rápidamente a carpeta de fotos que había creado específicamente para documentar grieta. Miren por favor estas fotografías que he tomado mensualmente documentando progresión. Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre. Pueden ver claramente en fotos con timestamps que grieta está creciendo consistentemente mes tras mes sin detenerse. Basándose en mi análisis técnico de patrón específico de grieta vertical en pared exterior de carga y ubicación precisa en edificio de 50 pisos con estructura de marco de concreto reforzado, esto indica muy probablemente problema estructural serio subyacente que podría ser asentamiento diferencial de fundación de edificio causado por consolidación desigual de suelo debajo de fundación, o posiblemente fallo de conexión crítica de viga principal de concreto al sistema de columnas, o potencialmente corrosión de refuerzo de acero dentro de concreto causado por infiltración de agua durante 20 años desde construcción original de edificio. Dado que estamos ubicados aquí en piso 50 con peso estructural masivo de toda estructura de edificio arriba ejerciendo cargas de compresión de millones de libras, fallo estructural progresivo no controlado podría ser extremadamente peligroso, potencialmente catastrófico. En peor caso hipotético, colapso progresivo de conexiones estructurales podría resultar en fallo de piso completo requiriendo evacuación de emergencia de cientos de ocupantes o en escenario absolutamente peor colapso parcial de estructura causando muertes y heridas serias. La sala completa había quedado instantáneamente en silencio absolutamente atónito. Los 6 ejecutivos senior habían dejado completamente de mirar teléfonos móviles o tablets y estaban ahora prestando atención completa concentrada a María.
Varios habían caminado hacia ventana para examinar grieta que María estaba señalando. Roberto había fruncido ceño profundamente procesando información inesperada completamente. Su expresión había cambiado dramáticamente de condescendiente burlona a seria preocupada. ¿Cómo podría posiblemente personal de limpieza saber absolutamente cualquier cosa técnica sobre problemas estructurales de edificios? ¿Dónde aprendiste sobre ingeniería estructural? Porque antes de trabajar limpiando oficinas durante 15 años aquí en Estados Unidos, yo fui ingeniera civil profesional completamente certificada y licenciada en mi país natal de Colombia en Suramérica, había respondido María con dignidad tranquila y orgullo contenido. Me gradué con honores académicos en top 10% de mi clase de Ingeniería Civil de Universidad Nacional de Colombia en Bogotá en 1998 después de 5 años completos de estudio riguroso. Trabajé profesionalmente durante 5 años como ingeniera civil junior, diseñando puentes vehiculares, edificios de oficinas, sistemas de agua en firma respetada de ingeniería en Bogotá. Emigré aquí con esposo en 2003 buscando seguridad y oportunidades. No pude obtener licencia profesional americana por costos prohibitivos de $10,000 y tiempo requerido de 6 a 8 años que familia inmigrante de clase trabajadora simplemente no tenía. Mientras necesitaba pagar renta y comida inmediatamente, terminé trabajando en limpieza para sobrevivir económicamente y alimentar familia. Pero nunca perdí conocimiento técnico de ingeniería civil que adquirí mediante 5 años de educación universitaria y 5 años de experiencia profesional práctica. Seguí siendo ingeniera en mi mente y corazón, aunque trabajara limpiando oficinas. Seguí observando constantemente edificios que limpiaba con ojo entrenado crítico de ingeniera. Seguí notando problemas técnicos estructurales que nadie más veía o entendía. Simplemente nadie nunca valoraba ese conocimiento profesional porque venía de mujer inmigrante latina de 47 años con uniforme gris de limpieza y acento español en lugar de venir de hombre con traje caro de diseñador y título impresionante de universidad americana prestigiosa. Había mostrado su teléfono nuevamente, navegando a carpeta diferente de fotos. Aquí está fotografía de mi diploma enmarcado de Universidad Nacional de Colombia que mantengo orgullosamente colgado en pared de mi apartamento modesto. Y aquí está fotografía de proyecto de puente vehicular sobre río, que yo personalmente diseñé estructuralmente en 1999, cuando tenía 24 años en Bogotá, que todavía está en uso activo transportando miles de vehículos diariamente después de 23 años sin problemas estructurales demostrando calidad de diseño. Había mostrado también foto de identificación profesional amarillenta descolorida. Y aquí está mi tarjeta de identificación profesional como ingeniera civil certificada emitida por Consejo Profesional de Ingeniería de Colombia que mantuve todos estos años como recordatorio de quien realmente soy profesionalmente a pesar de trabajo actual. Roberto había tomado teléfono de María. Había examinado fotografías cuidadosamente incluyendo diploma en español, foto de puente de concreto impresionante, tarjeta de identificación profesional. Había pasado teléfono a Michael Chen, quien tenía también background técnico de ingeniería de undergraduate de MIT antes de MBA. Michael había estudiado fotos durante 30 segundos completos. Roberto, estos documentos lucen completamente legítimos, auténticos. Universidad Nacional es institución real respetada en Colombia. Diploma tiene todos sellos oficiales apropiados. Foto de puente muestra estructura real profesional, no algo falso. Y más importante, crítico, lo que ella describe técnicamente sobre grietas verticales en paredes exteriores de edificios altos indicando asentamiento de fundación o fallos de conexión estructural, es completamente correcto según principios de ingeniería estructural que estudié en MIT. Esto no es algo que persona sin entrenamiento real de ingeniería sabría. Había caminado personalmente a ventana. Había examinado cuidadosamente grieta que María había señalado. Puedo ver grieta claramente ahora que sé exactamente dónde mirar. Es delgada pero definitivamente visible cuando examinas de cerca. Y si realmente ha estado creciendo consistentemente durante año completo como ella documenta en fotos con timestamps, eso es extremadamente preocupante indicando problema estructural activo progresivo, no simplemente grieta cosmética superficial estática. Se había vuelto hacia Roberto con expresión seria. Roberto, debes absolutamente tomar esto seriamente inmediatamente. Deberías contratar ingeniero estructural profesional licenciado para inspeccionar exhaustivamente esta grieta y área circundante de edificio mañana primera hora sin falta. Si hay realmente problema estructural serio en fundación o conexiones de vigas como ella sugiere y no reportamos e investigamos problema responsable de legal corporativa extremadamente seria potencialmente millones en daños si algo falla eventualmente causando heridas o muertes. Además de obvio riesgo moral de poner en peligro vidas de empleados. Roberto había procesado recomendación de Michael durante 10 segundos, había caminado personalmente a ventana, había agachado cerca de pared,
Había examinado grieta cuidadosamente con luz de teléfono celular. Era efectivamente visible cuando sabías exactamente dónde mirar, corriendo verticalmente desde junta de techo bajando aproximadamente 1,5 metros como María había descrito precisamente. Tienes razón, Michael. Esto podría ser serio, había admitido Roberto. Había tomado su teléfono celular ejecutivo. Había llamado directamente a gerente de administración de edificio Torres Capital, a pesar de ser 8:30 de noche. Tom, Roberto Castillo aquí. Necesito urgentemente ingeniero estructural profesional licenciado aquí inspeccionando mi oficina mañana absolutamente primera hora sin excusas. Tenemos posible problema estructural serio en pared exterior que necesita evaluación profesional inmediata. Había escuchado respuesta breve. No me importa si necesitas cancelar otras citas o pagar tarifa de emergencia premium. Esto es potencialmente vida o muerte. Necesito ingeniero certificado aquí a las 8 de mañana sin falta. Había colgado decisivamente. Había vuelto atención a María mirándola ahora con expresión completamente diferente transformada, mezcla compleja de sorpresa genuina, respeto creciente y vergüenza visible sobre comportamiento condescendiente previo. María, fuiste realmente ingeniera civil profesional certificada trabajando en proyectos reales de infraestructura. Sí, señor Castillo. Trabajé profesionalmente como ingeniera civil durante 5 años completos en Bogotá diseñando estructuras reales que fueron construidas y están todavía en uso. Tengo conocimiento técnico real legítimo de ingeniería estructural, no solamente teoría de libros sino experiencia práctica de aplicar principios de ingeniería a proyectos reales de construcción. Simplemente ese conocimiento profesional ha sido completamente desperdiciado e ignorado durante 15 años limpiando oficinas porque nadie me dio oportunidad de demostrar capacidad técnica real. ¿Por qué nunca mencionaste tu background de ingeniería antes en 15 años trabajando en este edificio? ¿Por qué has estado limpiando oficinas silenciosamente durante década y media con grado de ingeniería y experiencia profesional? Porque nadie nunca preguntó. Había respondido María con simplicidad devastadora. Porque cuando llegas a entrevista de trabajo de ingeniería con acento español fuerte y grado de universidad extranjera latinoamericana que empleadores americanos no reconocen sin investigar, no consigues ni siquiera entrevista inicial frecuentemente. Solicité literalmente docenas de posiciones de ingeniería durante primeros 2 años después de llegar aquí en 2003 y 2004. Recibí 0 respuestas de mayoría, rechazos educados de resto citando falta de licencia americana o preferencia por candidatos con grados de universidades americanas. Porque proceso de obtener licencia profesional de ingeniería americana válida requiere 6 a 8 años de tiempo completo y aproximadamente $10,000 en costos directos que familia inmigrante de clase trabajadora ganando $30,000 anuales limpiando casas simplemente no tenía, mientras necesitaba pagar renta de $1,500 mensuales y comida de $500 mensuales inmediatamente para sobrevivir. Porque vida interfirió con planes, hijas nacieron en 2004 y 2007 requiriendo gastos de cuidado infantil, esposo fue lesionado seriamente en 2010 perdiendo ingresos durante 6 meses, crisis financiera hizo empleos de ingeniería escasos incluso para ingenieros americanos con licencias, madre en Colombia enfermó requiriendo envíos de dinero. Años pasaron. Sueño de trabajar como ingeniera se desvaneció gradualmente de posibilidad a fantasía. Pero seguí siendo ingeniera internamente. Seguí observando edificios con ojo técnico. Seguí notando problemas. Simplemente nadie valoraba observaciones porque venían de mujer con uniforme de limpieza en lugar de hombre con título de universidad americana prestigiosa y traje de $3,000. Ven a oficinas corporativas cada noche durante 15 años. Ejecutivos y empleados profesionales me miran pero no me ven realmente. Soy invisible socialmente. Soy solo manos que vacían basura y limpian pisos. Nadie imagina que mujer limpiando baños podría tener grado de ingeniería y conocimiento técnico que podría salvar edificio. Ese es problema de sociedad estadounidense. Juzgamos personas por apariencia, por posición, por acento, no por capacidad real o conocimiento real. La sala había permanecido en silencio profundo incómodo durante 30 segundos completos mientras grupo de ejecutivos procesaba palabras de María. Varios lucían claramente avergonzados visiblemente. Roberto finalmente había roto silencio. María, pido disculpas sinceramente por tratarte condescendientemente hace 5 minutos. Hice suposición terrible basada en tu uniforme y posición de limpieza que no tenías conocimiento valioso que contribuir. Esa suposición casi me costó potencialmente vidas de empleados y millones en daños. Aprendí lección importante humillante sobre no juzgar personas por apariencia sino escuchar cuando tienen algo importante que decir independientemente de posición. Al día siguiente viernes a las 8 de mañana exactamente, ingeniero estructural profesional senior licenciado llamado Dr. James Morrison de firma de ingeniería estructural prestigiosa especializada en evaluación de edificios existentes,
Había llegado a oficina de Roberto con asistente y equipamiento de inspección especializado incluyendo detector ultrasónico de grietas, medidor de deformación, cámara infrarroja para detectar infiltración de agua. Durante 3 horas completas, había inspeccionado exhaustivamente no solamente grieta específica que María había identificado, sino toda pared exterior de oficina de Roberto. Había examinado planos estructurales originales de edificio proporcionados por administración. Había realizado cálculos estructurales verificando cargas actuales versus capacidad de diseño. Su reporte formal escrito de 20 páginas entregado 3 días después confirmaba precisamente lo que María había diagnosticado, basándose solamente en observación visual durante año. Grieta vertical en pared exterior efectivamente indicaba asentamiento diferencial moderado de fundación de edificio, causado por consolidación desigual de suelo de arcilla debajo de zapata de fundación de esquina de edificio, problema que había estado progresando gradualmente durante aproximadamente 5 años, basándose en análisis de tasa de crecimiento de grieta, requiriendo reparación estructural correctiva estimada en $2 millones para instalar sistema de micropilotes de acero profundos estabilizando fundación permanentemente, antes de que problema se volviera crítico causando distorsión seria de estructura de edificio. Dr. Morrison había escrito específicamente en sección de conclusiones de reporte. Problema estructural serio fue identificado en etapa temprana, relativamente cuando reparación correctiva es todavía práctica y económicamente razonable, gracias exclusivamente a observación vigilante extraordinaria de miembro de personal de limpieza será María Hernández, quien documentó sistemáticamente progresión de grieta durante periodo de 12 meses. Si problema no hubiera sido detectado e investigado profesionalmente en esta etapa temprana, fallo estructural progresivo habría continuado durante aproximadamente 18 meses adicionales hasta alcanzar nivel crítico, requiriendo evacuación de emergencia de piso completo 50 o posiblemente múltiples pisos afectados, con costos de reparación aumentando a estimados 5 a 10 millones más pérdida de ingresos de renta durante evacuación prolongada de 6 meses durante reparaciones. En escenario peor hipotético, fallo no detectado podría eventualmente haber resultado en colapso local de conexión estructural crítica causando heridas serias o muertes de ocupantes. Observación y reporte de Saer Hernández literalmente salvó vidas además de millones de dólares. Roberto había leído reporte completo de ingeniería 2 veces con creciente horror y simultáneamente gratitud profunda. María había literalmente salvado potencialmente docenas de vidas incluyendo posiblemente su propia vida, y definitivamente había salvado millones de dólares en daños estructurales mayores y pérdida de ingresos de renta. Había convocado a María a su oficina ejecutiva día siguiente lunes a las 5 de tarde, 1 hora antes de inicio de turno nocturno normal de María. María, tu observación profesional de ingeniera y reporte valiente salvó posiblemente vidas y definitivamente salvó literalmente millones de dólares. Había comenzado Roberto seriamente. Ingeniero estructural confirmó en reporte formal que problema que identificaste es extremadamente serio requiriendo reparación inmediata de 2 millones. Pero más importante, confirmó que si problema no hubiera sido detectado ahora, podría haber resultado en fallo catastrófico en 12 a 18 meses con potencial de heridas o muertes. Tú salvaste esas vidas mediante observación vigilante durante año. Quiero compensarte apropiadamente de múltiples maneras. Primero y más inmediato, aquí está cheque personal de $10,000 como bonificación de reconocimiento único por salvar este edificio y potencialmente vidas de ocupantes. Considéralo pequeña fracción del valor que proporcionaste. Había extendido cheque personal firmado. María había tomado papel con manos temblando ligeramente. Había mirado cantidad escrita, $10,000. Había quedado completamente atónita en shock. $10,000 era equivalente a 4 meses completos de salario, más dinero en cantidad singular que había visto jamás. Segundo, había continuado Roberto, quiero ofrecerte posición completamente nueva en mi firma de capital privado. Legalmente no puedo contratarte directamente como ingeniera profesional practicante sin licencia válida del estado de California. Eso violaría leyes de licenciamiento profesional y crearía responsabilidad legal seria. Pero puedo y quiero contratarte como gerente senior de facilities y operaciones de propiedades supervisando mantenimiento preventivo y correctivo de todas propiedades de bienes raíces comerciales que nuestra firma posee actualmente valoradas colectivamente en 500 millones. Usarías tu conocimiento extenso de ingeniería civil y estructural para identificar proactivamente problemas potenciales en edificios antes de volverse serios, coordinar con ingenieros y contratistas licenciados externos para reparaciones cuando necesario, gestionar contratos de mantenimiento de múltiples propiedades, revisar propuestas de contratistas para trabajos de reparación, asegurando precios justos razonables,
Todo aprovechando tu expertise técnica real sin violar requisitos legales de licenciamiento, porque no estarías firmando planos o documentos de ingeniería sino usando conocimiento para gestión. Salario base sería 85.000 anuales más bonificación anual basada en desempeño que podría agregar 10 a 20.000 adicionales, totalizando aproximadamente 95 a 105.000 anuales. Eso es aproximadamente triple de tus ingresos actuales de 36.000 limpiando oficinas. María había quedado literalmente sin palabras, boca ligeramente abierta, procesando oferta transformadora de vida. Además, había continuado Roberto, firma pagará completamente todos costos asociados con proceso de obtener tu licencia profesional de ingeniería del estado de California, incluyendo evaluación formal de credenciales extranjeras, costando 2.500 exámenes FE y PE, costando 700 totales, materiales de estudio y cursos de preparación costando aproximadamente 2.000, clases de inglés técnico avanzado, si necesitas costando 3.000, todo totalizando aproximadamente 10.000 en inversión de firma en tu desarrollo profesional. Te daremos tiempo pagado durante horas de trabajo para estudiar y tomar exámenes. Si logras exitosamente obtener licencia de Professional Engineer de California dentro de 2 a 3 años, lo cual creo es completamente alcanzable para persona con tu background y dedicación, te promoveré inmediatamente a ingeniera senior de Facilities con salario aumentado a 120.000 anuales más bonificaciones. María había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por mejillas. 85.000 era casi triple de salario actual de 36.000. Sería transformación completa absoluta para su familia entera. Podrían finalmente mudar de apartamento de 2 habitaciones de 2.200 mensuales a casa pequeña de 3 habitaciones en vecindario, mucho mejor con escuelas excelentes. Podrían ahorrar sustancialmente para educación universitaria de 2 hijas adolescentes que actualmente asistían a escuela secundaria pública local. Podrían visitar madre anciana de esposo en Colombia anualmente en lugar de una vez cada 4 años. Podrían tener finalmente vida de clase media que habían soñado cuando emigraron 22 años antes. ¿Por qué haría todo esto por mí?, había preguntado María con voz quebrada emocionalmente. ¿Por qué me daría esta oportunidad extraordinaria después de trabajar solo como personal de limpieza? Por múltiples razones importantes, había respondido Roberto honestamente con humildad visible. Primero, porque salvaste literalmente millones de dólares y potencialmente vidas de personas. Eso merece reconocimiento y compensación apropiada significativa. Segundo, porque cometí error terrible e imperdonable de juzgarte superficialmente basándome en tu uniforme de limpieza y posición aparente en lugar de reconocer tu capacidad real y conocimiento profesional. Esa suposición prejuiciosa casi me costó vidas de empleados y millones en daños. Aprendí lección humillante importante sobre valorar personas por competencia demostrada real, no por apariencia externa o posición social o acento o cualquier factor superficial irrelevante. Y tercero, francamente necesito desesperadamente personas en mi organización que realmente observen cuidadosamente y piensen críticamente analíticamente. Tengo literalmente docena de empleados corporativos con MBAs prestigiosos de Harvard y Wharton, ganando 500.000 anuales que caminan por ese pasillo diariamente y ninguno singular notó grieta creciendo en pared durante año completo. Tú, ganando 36.000 limpiando oficinas, notaste problema, lo documentaste sistemáticamente, entendiste implicaciones técnicas serias, tuviste coraje de reportar preocupación a pesar de riesgo de ser ignorada o ridiculizada. Ese es precisamente tipo de observación cuidadosa y pensamiento crítico independiente que necesito desesperadamente en niveles senior de organización. Los meses y años siguientes fueron periodo de transformación extraordinaria dramática, no solamente para María personalmente y familia, sino también para cultura organizacional completa de firma de capital privado de Roberto y eventualmente para industria de bienes raíces comerciales más ampliamente. En nueva posición formal de gerente senior de Facilities y Operaciones comenzando con salario de 85.000, María había implementado programa comprehensivo de inspección proactiva preventiva de todas 20 propiedades de bienes raíces comerciales que firma poseía, incluyendo edificios de oficinas, centros comerciales retail, instalaciones industriales de manufactura, complejos de apartamentos multifamiliares, todo totalizando aproximadamente 2 millones de pies cuadrados de espacio edificado valorado colectivamente en 500 millones de dólares. Había contratado equipo de 4 inspectores de facilities entrenándolos personalmente en qué observar. Había establecido schedule sistemático de inspecciones trimestrales de cada propiedad documentando condiciones con fotografías y reportes detallados. Había identificado literalmente docenas de problemas de mantenimiento diferido que habían sido ignorados durante años, incluyendo techos con infiltración de agua causando daño a estructura de madera,
requiriendo reparación de 50.000 antes de pudrición, se volviera severa, requiriendo reemplazo completo de techo de 200.000. Sistemas HVAC operando ineficientemente, desperdiciando literalmente cientos de miles anuales en energía que podían ser optimizados mediante upgrades de 50.000, pagándose en 2 años mediante ahorros de energía, estacionamientos con pavimento deteriorado creando responsabilidad de tropiezos y caídas que requería resurfacing de 75.000. Todo identificado y reparado proactivamente, antes de problemas menores se volvieran emergencias mayores costosas. Durante primer año completo en posición, María había ahorrado firma aproximadamente $3 millones en costos evitados de mantenimiento y reparaciones de emergencia, mediante gestión proactiva más inteligente basada en conocimiento técnico de ingeniería versus enfoque reactivo previo de esperar hasta que cosas fallaran antes de reparar. Había revisado críticamente todas propuestas de contratistas para trabajos de reparación, usando conocimiento de ingeniería para identificar costos inflados artificialmente o trabajos innecesarios. Había negociado agresivamente precios reduciendo costos promedio de proyectos en 25%. Había establecido relaciones con contratistas confiables honestos eliminando contratistas que sobrecobraban, todo resultando en ahorros sustanciales adicionales. Historia dramática de personal de limpieza que era realmente ingeniera civil y salvó edificio. Había circulado rápidamente en industria de bienes raíces comerciales local y eventualmente nacional. Wall Street Journal había publicado artículo de perfil de página completa titulado La ingeniera invisible, cómo trabajadora de limpieza inmigrante salvó edificio de millones en daños, generando publicity masiva positiva para firma de Roberto. Roberto había usado historia estratégicamente en múltiples presentaciones públicas en conferencias de industria sobre sesgos inconscientes y talento oculto desperdiciado. Teníamos ingeniera civil profesional certificada con 5 años de experiencia diseñando puentes limpiando nuestras oficinas durante año completo porque asumimos basándose en uniforme gris y acento español que no podía tener expertise profesional valiosa. Esa suposición casi nos costó vidas y millones. ¿Cuánto talento extraordinario esta sociedad estadounidense desperdiciando completamente mediante suposiciones prejuiciosas basadas en clase socioeconómica, origen nacional, acento, apariencia, género, edad, en lugar de evaluar capacidad real objetivamente? Historia había resonado poderosamente con audiencias provocando conversaciones importantes sobre reformar prácticas de contratación y reconocimiento de credenciales extranjeras. Mientras tanto, paralelamente, María había comenzado inmediatamente proceso largo de obtener licencia profesional de Ingeniería de California con soporte financiero completo de firma. Había completado evaluación formal de credenciales extranjeras confirmando que grado de Universidad Nacional de Colombia era equivalente a Bachelor of Science en Ingeniería Civil de Universidad Americana acreditada. Había estudiado intensivamente usando materiales de preparación profesionales. Había tomado clases nocturnas de inglés técnico avanzado mejorando vocabulario técnico. Había pasado exitosamente examen riguroso de Fundamentals of Engineering de 6 horas en primer intento después de 6 meses de preparación. Había trabajado 4 años requeridos bajo supervisión de ingeniero estructural senior licenciado, que Roberto había contratado específicamente como consultor para proporcionar supervisión formal requerida. Había documentado meticulosamente experiencia de trabajo en formato requerido por board estatal. Finalmente, después de 30 meses totales desde inicio de proceso, había pasado exitosamente examen final de Professional Engineer específico a Ingeniería Civil de 8 horas de duración en segundo intento, después de reprobar estrechamente primera vez por 3 puntos. 2 años y medio después de conversación transformadora original con Roberto, María había recibido oficialmente licencia de Professional Engineer del estado de California por correo. Había llorado de alegría sosteniendo documento oficial que validaba formalmente expertise profesional que había poseído durante 25 años, pero que sociedad americana había ignorado durante 15. Roberto había cumplido promesa inmediatamente promoviendo a María a ingeniera senior de Facilities con salario aumentado a 120.000 anuales más bonificación de 25.000 por desempeño excepcional. 5 años después de conversación original, María era directora de Ingeniería y Gestión de Propiedades con título de vicepresidenta, supervisando equipo de 12 ingenieros y gestores de Facilities, ganando salario de 180.000 anuales más bonificaciones de 30 a 50.000, responsable directa de portfolio completo de propiedades valorado en 800 millones después de que firma había adquirido propiedades adicionales, con ingresos transformados de 36.000 a 230.000 totales anuales con bonificaciones. Vida de familia de María había cambiado dramáticamente completamente.
Habían comprado casa de 3 habitaciones de 2.000 pies cuadrados en vecindario excelente de clase media alta con escuelas top rated por 350.000 usando ahorros acumulados como down payment. Ambas hijas habían asistido a universidades estatales excelentes UCI Irvine y UCI San Diego con combinación de becas académicas basadas en mérito que habían ganado mediante excelentes calificaciones en escuela secundaria y apoyo financiero sustancial de padres cubriendo balance, graduándose sin deuda estudiantil, comenzando carreras profesionales prometedoras, hija mayor como arquitecta ganando 70.000 en firma de diseño, hija menor como analista financiera ganando 65.000 en banco de inversión. María había podido visitar madre anciana de esposo en Colombia anualmente durante semanas en lugar de solo una vez cada 4 o 5 años por días, llevando regalos generosos y contribuciones financieras significativas que habían mejorado dramáticamente calidad de vida de madre en retiro. Habían ahorrado consistentemente 300.000 en cuentas de retiro durante 5 años, estableciendo finalmente seguridad financiera que nunca habían tenido previamente, eliminando estrés constante de vivir paycheck a paycheck, que había dominado primeros 17 años en Estados Unidos. Más significativo personalmente que transformación financiera era restauración de dignidad profesional e identidad. María era reconocida ahora formal y públicamente como ingeniera profesional, tratada con respeto por colegas, consultada por expertise técnica, invitada a presentar en conferencias de industria, finalmente valorada por conocimiento real que siempre había poseído pero que había sido invisible durante 15 años cuando limpiaba oficinas silenciosamente. Pero logro más significativo de impacto social más amplio era cómo Roberto había usado Historia de María para catalizar cambio organizacional y eventualmente de industria. Roberto había implementado programa formal comprensivo en firma revisando backgrounds educativos y profesionales completos de absolutamente todos empleados de todos niveles, incluyendo no solamente personal profesional corporativo, sino también personal de servicio de soporte como guardias de seguridad, personal de cafetería, choferes, personal de mantenimiento, recepcionistas, todos, específicamente buscando identificar proactivamente talento oculto desperdiciado, credenciales profesionales no utilizadas, habilidades especializadas no aprovechadas. Programa había descubierto literalmente 15 casos extraordinarios de talento completamente desperdiciado durante primeros 2 años. Guardia de seguridad nocturno de edificio. Había sido abogado litigante practicante en Nigeria con 10 años de experiencia antes de emigrar. Ahora trabajaba en departamento legal de firma, después de proceso acelerado, de obtener certificación de Bar de California, con soporte financiero completo de firma, costando 20.000, 2 miembros de personal de cafetería, habían sido chefs profesionales entrenados formalmente en Francia y Perú, respectivamente. Ahora gestionaban servicios de catering corporativo de firma para eventos de clientes generando ingresos de 200.000 anuales. Chofer ejecutivo, había sido contador público certificado en India con 15 años de experiencia en auditoría. Ahora trabajaba como analista financiero en departamento de contabilidad. Después de obtener CPA americano con soporte de firma, recepcionista había sido maestra de escuela secundaria con maestría en educación en Filipinas. Ahora dirigía programa de entrenamiento interno de empleados de firma. Personal de mantenimiento incluía electricista certificado de Polonia, ahora supervisando mantenimiento eléctrico de todas propiedades. Plomero maestro de México gestionando contratos de plomería. Programa había identificado, desarrollado y promovido internamente talento de 23 empleados durante 5 años, mejorando dramáticamente retención de personal, porque empleados sentían valorados y veían caminos de progreso, mejorando moral organizacional creando cultura de meritocracia genuina basada en capacidad demostrada no en credenciales aparentes, trayendo perspectivas diversas valiosas de personas con backgrounds internacionales a todos niveles de organización enriqueciendo toma de decisiones. Historia de María había sido presentada como caso de estudio detallado en Harvard Business Review, en artículo académico titulado Talento invisible, cómo sesgos organizacionales ocultan capacidades críticas, generando más de 50.000 descargas convirtiéndose en uno de artículos más leídos del año. María había sido invitada como oradora principal en múltiples conferencias nacionales de industria de bienes raíces y recursos humanos compartiendo historia personal y lecciones sobre reconocer talento oculto. Había fundado organización sin fines de lucro llamada Ingenieros Sin Fronteras USA, diferente de organización internacional existente, enfocada específicamente en ayudar ingenieros inmigrantes con credenciales extranjeras navegar proceso complejo de obtener licencias profesionales americanas mediante provisión de información, mentoría, becas financieras cubriendo costos de evaluación y exámenes,
Todo financiado inicialmente con 50.000 de ahorros personales de María más donaciones corporativas de firma de Roberto y otras empresas. Durante 5 años, su organización había ayudado a 300 ingenieros inmigrantes de 30 países diferentes a obtener licencias profesionales americanas, permitiéndoles trabajar finalmente en campos para cuales habían sido entrenados formalmente en lugar de trabajar en empleos de supervivencia no relacionados, desperdiciando educación y expertise. Impacto económico agregado era estimado en 50 millones anuales en ingresos adicionales para estos 300 profesionales previamente subempleados, además de contribución económica más amplia de tener 300 ingenieros adicionales contribuyendo a economía americana en capacidad profesional completa. Historia había inspirado legislación estatal en California llamada Professional Credential Recognition Act, facilitando reconocimiento más rápido de credenciales profesionales extranjeras en ingeniería, medicina, derecho, contabilidad, reduciendo tiempo promedio de reconocimiento de 8 años a 3 años y costos de $15,000 a $5,000 mediante streamlining de proceso burocrático, todo basado directamente en testimonio de María ante Comité Legislativo Estatal describiendo barreras que había enfrentado. 10 años después de Noche Transformadora, cuando María había hablado sobre Grieta en Pared, era figura reconocida nacionalmente en conversación sobre inmigración, talento desperdiciado, reforma de reconocimiento de credenciales. Había sido perfilada en 60 Minutes de CBS en segmento de 15 minutos visto por 10 millones de espectadores. Había aparecido en programa Today Show de NBC discutiendo desafíos de inmigrantes profesionales. Había sido nombrada una de 100 mujeres más influyentes por revista Forbes. Pero logro que María consideraba personalmente más significativo no era reconocimiento público ni transformación financiera, ni restauración de carrera profesional, sino número creciente de historias similares que su historia había inspirado y facilitado. 10 años después de aquella noche transformadora de jueves, cuando María había encontrado finalmente coraje de hablar sobre Grieta creciente y revelar background oculto de ingeniería, en edificio corporativo diferente en ciudad diferente 1000 millas distante, joven inmigrante de 23 años, llamado Carlos Ramírez de Ciudad de México, trabaja turno nocturno limpiando oficinas ejecutivas de firma de consultoría grande. Es ingeniero eléctrico certificado de Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, una de universidades más prestigiosas de América Latina. Había graduado con honores en top 5% de clase con especialización en sistemas de energía renovable. Había trabajado 2 años en firma de ingeniería en Ciudad de México, diseñando instalaciones solares fotovoltaicas antes de emigrar a Estados Unidos en 2023, siguiendo novia quien había obtenido visa de trabajo hecha 1B, como programadora de software. No puede obtener licencia profesional de ingeniería americana inmediatamente por costos prohibitivos de $10,000 que no tiene después de gastar todos ahorros en proceso de visa y establecimiento en país nuevo, por tiempo requerido de 6 años que parece eternidad cuando necesita pagar renta inmediatamente, por requisito de inglés técnico avanzado que todavía está desarrollando, aunque inglés conversacional es funcional. Trabaja limpiando oficinas para empresa de servicios Show Clean Services ganando $19 hora, apenas suficiente para pagar renta de apartamento compartido con 3 roommates, enviar $500 mensuales a madre viuda en México que depende de su apoyo, ahorrar modestamente 100 mensuales hacia eventual proceso de licenciamiento que a tasa actual tomaría 8 años acumular 10,000 necesarios. Se siente completamente invisible socialmente, profesionalmente derrotado, deprimido frecuentemente, preguntándose si sacrificó 5 años de educación universitaria rigurosa y carrera prometedora en México para nada, si terminará limpiando oficinas permanentemente durante décadas como tantos otros inmigrantes profesionales que conoce trabajando en limpieza, construcción, restaurantes, todos con grados universitarios de países de origen completamente desperdiciados e ignorados. Esta noche específica de martes, mientras limpia oficina ejecutiva grande de socio senior de firma de consultoría, tarde a las 10 de noche cuando edificio está virtualmente vacío, excepto por guardias de seguridad, nota revista de negocios Fortune en mesa de café de área de espera ejecutiva. Portada muestra mujer latina profesional de aproximadamente 55 años vestida en traje de negocios elegante de pie confiadamente en sitio de construcción con casco de seguridad amarillo, sosteniendo planos de ingeniería, sonriendo directamente a cámara con expresión de orgullo y logro. Titular grande en letras rojas, María Hernández, de personal de limpieza a vicepresidenta de ingeniería. Como ingeniera inmigrante encontró voz y transformó industria después de 15 años invisible. Carlos toma revista con manos todavía usando guantes de limpieza de látex azul. Comienza a leer artículo completo de portada de 8 páginas con fotografías múltiples mientras se sienta en sofá de cuero de área de espera ejecutiva, completamente absorbido olvidando temporalmente trabajo de limpieza.
La historia completa detallada. Ingeniera civil profesional certificada limpiando oficinas silenciosamente durante 15 años, porque no podía pagar proceso de licenciamiento, notando grieta estructural seria durante año completo, finalmente encontrando coraje de hablar salvando edificio, siendo reconocida y promovida dramáticamente, obteniendo eventualmente licencia profesional con soporte de empleador, ascendiendo a vicepresidenta, fundando organización ayudando otros ingenieros inmigrantes, inspirando cambio legislativo facilitando reconocimiento de credenciales. Le sobre nunca perder conocimiento profesional durante años limpiando. Le sobre observar constantemente con ojo de ingeniera. Le sobre momento cuando decidió hablar a pesar de riesgo de ser ignorada o ridiculizada. Le sobre transformación que siguió. Algo profundo se despierta emocionalmente dentro de Carlos mientras lee. Lágrimas comienzan a formar en ojos. No está solo. No es único inmigrante profesional trabajando debajo de capacidad. Historia de María muestra que cambio es posible. Carlos también tiene conocimiento técnico real de ingeniería eléctrica que nadie aquí conoce o valora. Durante 6 meses limpiando este edificio corporativo, ha notado múltiples problemas con sistemas eléctricos, iluminación configurada ineficientemente desperdiciando energía masivamente mediante uso de fluorescentes viejos en lugar de LED modernos que ahorrarían 60% de electricidad, panel eléctrico principal en sótano, mostrando señales de sobrecalentamiento en varios breakers indicando posible sobrecarga peligrosa de circuitos, sistema de respaldo de generador no siendo mantenido apropiadamente, basándose en polvo acumulado y falta de registros de prueba mensual visible. Pero nunca ha mencionado observaciones a nadie, porque asume que nadie tomaría en serio preocupaciones técnicas de joven inmigrante latino, limpiando oficinas sin credenciales americanas visibles, que probablemente sería ignorado o posiblemente hasta ridiculizado por atreverse a opinar sobre temas técnicos supuestamente fuera de expertise aparente de limpieza. Pero Historia de María le da coraje nuevo. Si ella pudo hablar después de 15 años y ser escuchada eventualmente, tal vez él también puede hablar después de 6 meses. Mañana va a escribir email profesional detallado a gerente de facilities de edificio, describiendo observaciones técnicas sobre problemas eléctricos que ha notado, mencionando su background de ingeniería eléctrica de UNAM, aunque no esté licenciado en Estados Unidos, ofreciendo ayudar a identificar soluciones si están interesados, arriesgándose a ser visto profesionalmente en lugar de permanecer invisible. Tal vez lo ignoren completamente. Tal vez lo despidan por exceder rol apropiado de personal de limpieza. Tal vez nada cambie. O tal vez su momento también está llegando como llegó para María. Tal vez alguien escuchará. Tal vez alguien valorará conocimiento técnico independientemente de posición aparente o falta de credenciales americanas. Carlos toma fotografía de artículo de revista con teléfono celular para leer nuevamente después, para recordarse que cambio es posible, que no debe aceptar permanentemente ser invisible. Encuentra online organización sin fines de lucro Ingenieros Sin Fronteras USA que María fundó. Navega a website. Lee sobre programa de becas cubriendo costos de evaluación de credenciales y exámenes de licenciamiento. Lee sobre programa de mentoría conectando ingenieros inmigrantes con ingenieros licenciados americanos. Aplica inmediatamente completando formulario online detallado describiendo background educativo de UNAM, experiencia profesional en México, situación actual limpiando oficinas, aspiraciones de obtener licencia y trabajar profesionalmente como ingeniero. Presiona Submit a las 11:47 de noche sintiéndose mezcla de esperanza nerviosa y escepticismo cauteloso. 3 semanas después recibe email de programa. Ha sido aceptado para beca completa cubriendo todos costos de $5,000 de evaluación de credenciales, exámenes FE y PE, materiales de estudio, clases de preparación. Además ha sido emparejado con mentor ingeniero eléctrico senior licenciado en California llamado Robert Chen, que trabajará con él semanalmente preparándolo para exámenes. Carlos llora leyendo email de aceptación. Por primera vez en 6 meses desde llegada a Estados Unidos, siente esperanza genuina que futuro puede ser diferente, que no está condenado permanentemente a trabajar limpiando oficinas desperdiciando educación universitaria. Comienza a estudiar intensivamente cada noche después de turno de limpieza durante 2 horas antes de dormir. Tiene reuniones virtuales semanales con mentor Robert, quien le da consejo invaluable sobre preparación de exámenes y navegación de proceso de licenciamiento. Toma clases online gratuitas mejorando inglés técnico. 8 meses después de leer artículos sobre María, Carlos pasa exitosamente examen de Fundamentals of Engineering en primer intento. 2 años después completa 4 años requeridos de experiencia trabajando bajo supervisión de Robert, quien lo contrata como ingeniero junior en firma de consultoría de energía renovable con salario de $75,000. Finalmente trabajando en campo para cual fue entrenado. 3 años después obtiene licencia de Professional Engineer.
5 años después es ingeniero senior ganando 110.000 diseñando instalaciones solares grandes. Y ha comenzado voluntariamente como mentor en programa de Ingenieros Sin Fronteras USA, ayudando próxima generación de ingenieros inmigrantes navegar mismo proceso que él navegó con ayuda, continuando ciclo de pagar hacia adelante que María comenzó, porque ese es legado duradero permanente de María Hernández. No solamente su transformación personal dramática de personal de limpieza invisible a vicepresidenta de ingeniería respetada, no solamente su familia transformada de pobreza de clase trabajadora a seguridad de clase media alta, sino literalmente miles de historias que inspiró directa e indirectamente. Literalmente miles de inmigrantes profesionales que encontraron coraje de hablar sobre expertise, oculta después de leer su historia. Literalmente cientos de organizaciones que implementaron programas revisando backgrounds completos de todos empleados identificando talento desperdiciado. Literalmente docenas de estados que reformaron leyes facilitando reconocimiento más rápido de credenciales profesionales extranjeras. Literalmente millones de dólares en valor económico agregado creado por profesionales inmigrantes finalmente trabajando en capacidad completa en lugar de subempleados crónicamente. Cada profesional calificado inmigrante trabajando debajo de capacidad que encuentra voz. Cada ingeniero, médico, abogado, arquitecto, contador con credenciales extranjeras que obtiene reconocimiento americano. Cada organización que aprende a valorar talento oculto independientemente de apariencia o posición. Cada gerente que aprende a escuchar cuando empleados de cualquier nivel tienen conocimiento valioso que compartir. Cada sistema que se reforma para ser más inclusivo y meritocrático. Cada barrera innecesaria de clase o origen que se derriba. Cada persona que es finalmente vista y valorada por capacidad real en lugar de juzgada por apariencia superficial. Todo eso es parte del legado expandible multiplicador de María Hernández. Y ese legado continuará viviendo, creciendo exponencialmente, multiplicándose generacionalmente, transformando gradualmente pero permanentemente cómo sociedad americana reconoce y aprovecha talento de todos, incluyendo especialmente inmigrantes, cuyas credenciales y capacidades han sido históricamente ignoradas, desperdiciadas. El futuro de América será construido no solamente por graduados de universidades de élite americanas, será construido por talento excepcional de todas partes del mundo. Por ingenieros brillantes de México, India, Nigeria, Filipinas, Colombia, por médicos dedicados de Pakistán, Egipto, Rusia, Brasil, por científicos innovadores de China, Irán, Polonia, Argentina, por profesionales apasionados de literalmente cada país del mundo que vinieron a América buscando oportunidad pero encontraron barreras, que tienen expertise real pero carecen reconocimiento formal, que limpian oficinas o conducen taxis o trabajan construcción, mientras tienen grados avanzados y experiencia profesional. Cuando finalmente aprendamos colectivamente como sociedad a reconocer, valorar y aprovechar ese talento masivo actualmente desperdiciado, cuando eliminemos barreras innecesarias de reconocimiento de credenciales, cuando juzguemos personas por capacidad demostrada en lugar de apariencia o acento o origen, cuando creemos sistemas verdaderamente meritocráticos basados en competencia real, no en credenciales de instituciones específicas, América será incomparablemente más fuerte, más innovadora, más competitiva, más justa, más fiel a ideales fundacionales, de que todos son creados iguales y deben ser juzgados por contenido de carácter y capacidad real, no por circunstancias de nacimiento. Ese es el legado último de María Hernández, y vivirá para siempre, inspirando generación tras generación.